licenciada Graciela Sar, licenciada en Trabajo Social, se desempeña en diferentes áreas, sobre todo trabajó como técnica ad honore en institutos penales de la provincia de Tucumán, formó parte del equipo del Banco de Sangre de la provincia, formó parte de Patronato de Internos y Liberados. En este momento, desde el 2017, se constituye como directora de Patronato de Internos y Liberados de nuestra provincia. Desde el año 2004 hasta el 2016 ocupó cargo en el Ministerio de Desarrollo Social como directora de Política Social, Secretaría de Estado y Niñez, Adolescencia y Familia, formando parte también del Consejo Nacional de la Niñez, donde ocupó su presidencia hasta los años 2009. En esta oportunidad, la licenciada nos hablará sobre específicamente el rol de las instituciones que está vinculada al proceso de resociabilización y adaptación social de los internos. Muchísimas gracias y quedamos a su disposición, licenciada. Hola, buenas tardes. Primero decir que la agradecida somos nosotros, hablo en nombre de la institución Patronato de Internos y Liberados, por la posibilidad de brindar información y hacer conocer a esta institución que muchas veces está como desdibujada en lo que es todo el proceso de la condena, el cumplimiento de esa condena y después la salida de aquel que ha cometido un delito al medio libre, por llamarlo de alguna manera. No sé si sigo conectada, porque yo siento que no. Está conectada. ¿Sí? Ah, bueno, buenísimo. Patronato de Internos y Liberados es una institución que fue creada formalmente por ley, si bien hubo otras acciones, pero no como institución, con equipos que trabajaban en algún momento en el Poder Judicial. La ley que crea el patronato data del año 87-88, ¿sí? Y estaba vinculada al proceso de acompañamiento a partir de que una persona, cumpliendo su condena, entraba en el periodo que nosotros conocemos de prelibertad, previo a su libertad condicional. Hago una aclaración en este sentido, porque en ese momento era como la única intervención que tenía el patronato, que después se amplía esa intervención a otro tipo de regímenes, como son probation, arrestos domiciliarios, o sea, el abanico de asistencia, de acompañamiento que da el patronato hoy es mucho más amplio. Lo hacemos no solamente con población de Tucumán provincial, de la justicia provincial, también federal y nacional. Hago este planteo porque en realidad nosotros entendemos y venimos trabajando con el equipo del patronato y con apoyo por parte del ministerio en poder reformular la ley de patronato, porque entendemos que se encuentra descontextualizada y que en el momento que fue creada no existían las otras figuras como podía ser probation, tampoco existía la figura del juez de ejecución penal. Es verdad que el acompañamiento que realiza el patronato está marcado en distintas leyes nacionales, provinciales, pero también es verdad que muchas veces ese proceso de acompañamiento es muy difícil de realizar, entendiendo que los equipos interdisciplinarios con los que cuenta el patronato debieran, o lo que realizamos efectivamente, es poder tener un accionar transversal con todos los otros ministerios, que muchas veces existe cierta desconocimiento, como les pasa a ustedes, de cuál es la efectiva función que cumple el patronato, y también está atravesada por una cuestión de subjetividad. Nosotros trabajamos con las personas, sí, con esas personas que vemos sin el delito. Si nosotros nos enfocamos en la persona con la carga del delito, seguramente sería mucho más difícil poder trabajar. Es lo que le pasa a muchas áreas de otros ministerios, porque se pone primero el delito y después la persona. Me parece que esa es como una de las primeras cuestiones que nosotros
deberíamos poder analizar en lo que implica el proceso de adaptación. Yo les había pedido que cambiemos el nombre porque creo que no resociabilizamos y no readaptamos, en realidad sociabilizamos y adaptamos, o tratamos por lo menos que eso suceda, porque si estas personas hubiesen estado sociabilizadas o readaptadas, no hubiesen cometido delito, que es lo que recién hablábamos con la doctora Hansen, vinculado a ofrecer oportunidades para que no cometan nuevos delitos. En realidad cometieron delitos porque no tuvieron oportunidades, salvo algún tipo de delito que merece como análisis. Para poder seguir un poquito el hilo de lo que es la institución funciona en Francisco de Aguirre y Muñecas, está ahí hace más de 12 años con una sede propia, y está conformada por equipos interdisciplinarios. Hace 2 años logramos aumentar ese número de profesionales, y entonces hoy hay un equipo bastante interesante, no suficiente, pero bastante interesante, de psicólogos, trabajadores sociales, abogados y administrativos que entienden el tipo de trabajo que hacen los equipos, y entonces son muy óptimos, digamos, en el apoyo administrativo que pueden hacer a estos equipos. La función esencial del patronato, nosotros entendemos que es la prevención del delito, porque consideramos que sociabilizando o ayudando a sociabilizar al ex interno o al que se encuentre medio libre, pero que tiene una condena, como pueden ser las progresas, ¿sí? Estamos preveniendo delitos. Nuestro trabajo está orientado a trabajar en forma individual, familiar y luchando para que también sea comunitaria. Digo luchando para que también sea comunitaria porque es como la parte que más cuesta, porque sabemos que hay una no aceptación de este tipo de personas, que hay una negación a dar oportunidades, que hay algunas cuestiones vinculadas a lo que implica la inserción y el cumplimiento de algunas leyes, como las que implican el cupo laboral, que hoy no lo tienen. Sentimos que muchos de los derechos se vulneran en muchas ocasiones, pero esto está vinculado a que tenemos hoy una sociedad que mira el delito y no a la persona. Y esa subjetividad creo que también está cargada transversalmente en muchas instituciones. Por eso a mí me parece que es como fundamental profundizar este tipo de trabajo vinculado a la capacitación y a la preparación de quienes atienden esta franja o este tipo de personas y familias, ¿no? Nosotros lo que tratamos de hacer es un trabajo de, primero, incorporación a ese grupo familiar, del cual en muchas oportunidades están todos los lazos rotos, y después basarnos en poder garantizar algunos derechos como son salud, educación y el primero y fundamental, el derecho a la identidad a través de documentación y este fundamentalmente, que pareciera como un derecho que no sería necesario garantizar en este tipo de población, es por ahí el que es el primero que falta, y entonces empezamos ese proceso. También me parece que es interesante pensar en que las instituciones como las nuestras no son instituciones que monitorean ni controlan. Son instituciones que a través de sus equipos técnicos hacen un acompañamiento en el proceso de sociabilización. Y esto lo quiero aclarar porque muchas veces nos sucede que los oficios que nos envían dice poner al control del patronato de internos y liberados al señor fulano de tal. Yo en ese sentido sí soy como muy exigente en poder dejar muy claro que nuestra institución no es una institución de control. Si bien nosotros estamos hoy dentro, formamos parte del Ministerio de Seguridad, no somos una institución de seguridad, somos una institución social, para mirarlo de alguna manera, ¿sí? Que ayuda
en un proceso de inclusión social. La población que atendemos hoy asciende aproximadamente a 500, 560 asistidos. Es verdad que tenemos que hacer como una distribución de qué tipo de asistencia vamos a dar a este grupo, porque si yo les dijera que efectivamente hacemos un seguimiento individual a los 560 asistidos, les estaría mintiendo. Esos asistidos están distribuidos en 2 líneas de trabajo que tiene el patronato, que nosotros la denominamos medio libre, donde se encuentran las condenas condicionales, donde está probation, donde están los procesados escarcelados, arrestos domiciliarios, porque hacemos el acompañamiento a los que se encuentran en domicilio con causas federales, con causas nacionales y con causas provinciales. Dentro de esa línea de arresto domiciliario, desde el año 2016 está incorporado el programa de pulseras electrónicas. Hoy hay 126 pulseras electrónicas puestas. El patronato ahí tiene un área de monitoreo que es el que hace efectivamente el control, porque está dentro del programa, hace el control de esa pulsera, y un equipo técnico que trabaja tratando de garantizar lo más posible aquellos derechos vulnerables de personas que están enfermas o que tienen hijos menores a cargo, que son los perfiles, digamos, que pueden acceder al arresto, a este programa de arresto domiciliario con pulsera electrónica. 126 pulseras hoy están activadas para arrestos domiciliarios de penados o prisión preventiva, y 10 pulseras para libertades condicionales o libertades asistidas. Y después tenemos otra línea de trabajo, que es ejecución de la pena, donde entran aquellas personas que están en prelibertad. Esta línea, este grupo de trabajo, lo hace estrechamente con institutos penales y con los jueces de ejecución penal, tanto de capital como del interior. Nosotros hemos venido intentando hacer un cambio radical de cómo encarar el día a día en el patronato y la atención y el proceso de acompañamiento de esta población, pensando en otras alternativas. Y entonces desde el año 2017 logramos implementar una serie de proyectos más vinculados a lo grupal, y una serie de talleres y charlas, y en ese sentido tengo que decir que sí tuvimos como un apoyo, digamos, transversal de otros ministerios como son Desarrollo Social, Salud y Educación. Abrimos una escuela nocturna, primaria, con un convenio firmado con el Ministerio de Educación, y también hemos dado una serie de talleres y charlas vinculadas a salud, no solo para los internos e internas, sino también para sus grupos familiares, con muy buenas experiencias. Tenemos un convenio en la odontología, que lamentablemente por la cuarentena y por esta situación que hemos venido atravesando no lo podemos todavía terminar de cerrar, para empezar actividades vinculadas a lo que implica la salud bucal, que no es un tema menor cuando pensamos en cómo garantizamos los derechos de salud. Y también iniciamos un proceso vinculado a prepararlos para esa salida laboral, brindándole algunos talleres. Hoy, bueno, que está sin funcionar, pero el año pasado empezó y fue muy interesante la experiencia, la huerta en sede del patronato, porque tenemos un predio bastante interesante para hacer muchas actividades, y esa huerta después, ese proyecto después se transformó en un lugar donde ofrecimos nosotros al Poder Judicial como alternativa que sea el lugar de tareas comunitarias de muchas provechas. Esto, en vez de poder mirar una construcción que esté vinculada a la participación activa de ellos, por supuesto que siempre primando ese derecho a aceptar estas cuestiones que nosotros
le planteamos que son herramientas que le pueden ser útiles, porque en realidad uno por ahí plantea, o por lo menos, y esto es a título personal y la experiencia de haber trabajado en el patronato 32 años, si bien tuve ausente 12 años, porque estuve en desarrollo social, prácticamente toda mi vida laboral la pasé en el patronato. Entendemos o entiendo que las reglas de conducta que muchas veces se imponen, el efectivo cumplimiento de eso muchas veces escapa, digamos, a la persona que ha cometido un delito. Si nosotros usamos el consejo de no consumir estupefacientes ni bebidas alcohólicas, digo, si fuera tan simple como cumplir esa regla de conducta, seguramente no tendríamos delito. Sí, también me parece que es muy interesante, entonces nosotros qué hacemos en ese proceso, digamos, de atención individual, poder explicar cada una de las reglas de conducta, poder entender en qué consiste cada una de esas reglas y poder ayudarlos a ellos, olvidados de la regla, ¿sí?, a evitar estas cuestiones, pensando que ellos piensen en realidad que puede haber una modificación en su vida, ¿sí?, si se evitan algunas cuestiones y si se pueden fortalecer otras. También el patronato tuvo un vuelco en esa mirada de cómo acompañar ese proceso, y en ese vuelco nos parecía que era fundamental la participación del grupo familiar. Porque habíamos descubierto que muchos de los integrantes de ese grupo familiar también tenían derechos no garantizados, y lo que buscamos es que tanto hijos, hijas, esposas de asistidos y o asistidas puedan acceder muchas veces a algunas cuestiones que desconocían o que nos parece que es fundamental para que todo el grupo familiar pueda sociabilizarse. En ese sentido también hemos hecho talleres vinculados a violencia, vinculados a adolescencia y embarazo, vinculados al rol materno y paterno, porque también es verdad que hay que darle este tipo de herramientas porque muchos de ellos o nunca cumplieron el rol, con lo cual no saben cómo desempeñar ese rol paterno-materno, ¿sí?, o la vida carcelaria modificó, ¿no?, la imagen que puedan tener los hijos e hijas frente a ese padre o esa madre, y nos parecía que era importante poder reforzar este tipo de cuestiones. Fueron como muy productivos todos los talleres y eso nos fue dando como más herramientas y teniendo más, más elementos para poder ir conformando otros proyectos, porque eran como experiencias nuevas vivenciadas en el patronato, esto de poder hacer el trabajo grupal y el trabajo familiar. El gran tema pendiente es el tema laboral, que no es un tema menor, si bien la gran mayoría, el mayor porcentaje está vinculado a trabajos independientes, es mínimo el porcentaje que tenemos de asistidos que tengan vinculación o que hayan logrado algún trabajo en dependencia. Es como la gran deuda pendiente que no solo la tiene el patronato, sino que me parece que es como la gran deuda que tienen las políticas vinculadas a lo postpenitenciario, esto de poder garantizar un trabajo digno. Nosotros lo que sí venimos pensando, que la mejor posibilidad que se puede dar en este tipo de población es la conformación de cooperativas, porque la gran mayoría de ellos tiene oficios y muy interesantes. También hemos tenido algunas experiencias, como primeras experiencias en esto, que fueron positivas, y esto nos lleva a pensar que es posible plantear y hacer ese proceso para la conformación de cooperativas. Este año estaba planificado abrir el taller de costura, porque en un espacio donde las internas, y no internas, digo internas pensando en arrestos domiciliarios, y aquellas personas en el medio libre
podrían participar de estos talleres, tuvo muy buena repercusión. No solo ellos, sino alguien del grupo familiar que quisiera participar. Hemos logrado comprar el equipamiento para armar este taller, pero lamentablemente hasta hoy no lo hemos podido empezar porque a partir de marzo la institución trabajó con un servicio de guardia y como sabemos todavía no podemos, no tenemos el alta para poder tener esos espacios de participación. Así que en cuanto podamos salir de esta cuarentena, seguramente esos van a ser los grandes desafíos, volver a esos proyectos, volver a la huerta, al taller y volver a aquellas capacitaciones que nos parece que son fructíferas en esta población. Me gustaría saber si alguno está interesado en algo, como para no irme por las ramas y podamos bajar un poco más a lo concreto del día a día y algunas dudas que... Lo estamos atendiendo, lo estamos siguiendo y me parece muy atinado su exposición, así que si quiere las preguntas las hacemos al final, si le parece. Gracias, licenciada. Buenísimo. Bueno, ya entonces, como resumiendo, le conté cómo está conformada la institución, dónde está la institución, las 3 líneas de acción que tienen, la creación de los juzgados de ejecución penal también le dieron como una nueva forma de trabajo a esta institución. Los juzgados de ejecución penal tienen a cargo las oficinas del control de probation y de ejecución y de los el control administrativo. Esto nos ha llevado a nosotros a replantear el trabajo que veníamos haciendo con probation. En el caso de Capital está la oficina de control de probation, creada hace 6 meses aproximadamente, o 7, y en Concepción, en el juzgado de ejecución de Concepción también. En el caso del sur, con la doctora Alicia Marchet, logramos avanzar en este sentido, y entonces el control administrativo de la probation las hace ese juzgado, y lo que nosotros venimos trabajando es la posibilidad de brindarle como un abanico de oferta a esa población vinculada a talleres, charlas y actividades desde el patronato. Y en aquellos casos donde hubiera una situación que los juzgados entiendan que debe haber una intervención interdisciplinaria, esos son derivados al patronato de internos y liberados. La población de probation es una población, a mi entender, muy interesante para trabajar. Son aquellos que cometieron un primer delito o el delito no es grave, y estadísticamente nosotros determinamos que la población, el mayor porcentaje de esta población oscila entre los 22 años y los 37, 40 años. ¿Qué les quiero decir con esto? Es una población muy interesante si nosotros pensamos en cómo brindarles herramientas a fin de que puedan lograr una adaptación o una sociabilización. Hay en esta población, hay un porcentaje, diría, no grande, sí importante, de personas que necesitan un acompañamiento psicosocial, que está vinculado en muchos de los casos a consumo abusivo de alguna sustancia o a relaciones intrafamiliares que están con serias dificultades. En ese caso, el equipo del patronato hace un acompañamiento permanente. Nosotros sostenemos que muchas veces no solo hay necesidades materiales, sino hay necesidades de escucha, y de esa escucha poder ir trabajando con ellos algunas cuestiones. Ellos se sienten muy contenidos cuando se logra este tipo de espacios, ¿no? Y también nos parece, al equipo nos parece que la cuota de confianza en ellos también crea como una situación de mayor seguridad para poder avanzar en cuestiones vinculadas a relaciones familiares,
en la posibilidad de tener el acceso a un trabajo o a poder ejercer su propio oficio. El patronato es una institución que no tiene cómo subsidiar ni cómo financiar proyectos sociales. Entonces lo que nosotros trabajamos fuertemente, y es el gran desafío que hemos venido teniendo todos estos años, es con la articulación con otros ministerios. Muchas veces sabemos, y porque en algún momento realizamos cruces, digamos, con el Ministerio de Desarrollo Social, que en algunos casos las familias son las mismas. Las familias que tienen situaciones de vulnerabilidad y que son atendidas por las áreas sociales, como la Secretaría de Niñez o la Secretaría de Ayuda Directa del Ministerio de Desarrollo Social, son las mismas personas que nosotros a uno de sus integrantes los estamos atendiendo. Este me parece que también es un gran desafío, no para el patronato, sino para las distintas áreas del Estado, poder entender ese trabajo en conjunto que muchas veces se realiza con mucho éxito y otras veces con no tanto, ¿sí? Que cuando nosotros hablamos de aquellas personas que han cometido un delito, si bien es verdad que no necesariamente las personas que no tienen garantizados todos sus derechos son las que cometen delitos, no es menos cierto que una suma de necesidades y otras variables vinculadas a lo cultural, a la crianza y demás, hacen como el espacio donde estas personas caen en lo que nosotros llamamos delincuencia. Entonces, ese trabajo en conjunto, ese poder pensar a las familias desde distintas áreas como una unidad que tiene que ser tomada por estas áreas y trabajadas en conjunto, también se nos presenta como el gran desafío. Nosotros creemos que se puede avanzar muchísimo, que en los últimos tiempos las instituciones como estas, que deberían cambiar su nombre, cuesta mucho hoy todavía pensar que hablamos de patronatos, ya el nombre es como duro para estas épocas y por eso nosotros en ese análisis del cambio de ley del patronato estamos también pensando en la modificación de su nombre. Es importante pensar que el proceso de sociabilización, en el caso de aquellos que cumplen condena en el ámbito de institutos penales, no se inicia cuando sale en libertad, digamos, a terminar su condena en libertad, sino que se debe iniciar el primer día que ingresa a institutos penales. Y esto también de alguna manera se ha venido trabajando con los equipos interdisciplinarios del penal, en los cuales nos han hecho participar a nosotros, y también con equipos de los juzgados de ejecución penal y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Corte, en un proceso de protocolo de actuación desde el momento que ingresa una persona a institutos penales hasta su cumplimiento de condena. Y en el caso de patronato, no solo hasta su cumplimiento de condena, sino que en el marco de la ley, como lo establece la ley, más allá de 7 meses, 8 meses, puede recurrir al patronato ya estando en libertad definitiva. No sé si alguien me quiere hacer alguna pregunta más específica de la tarea del patronato. Si me permite, licenciada, bueno, realmente excelente. Le hago una consulta. ¿Qué tipo de política pública se debería aplicar o qué tipo de política pública necesita en este momento este tipo de institución para mejorar las condiciones y mejorar el sistema necesario para que funcione y qué herramientas necesitarían ustedes? A mí me parece que es como fundamental, primero, poder sentarse a pensar en las políticas postpenitenciarias, que es un gran desafío no solo a nivel provincial, sino también a nivel nacional. Si nosotros recorremos la historia de patronatos en las distintas provincias, la gran mayoría de los patronatos tiene
ciertas carencias vinculadas a equipos, a infraestructura, a la posibilidad de cierta, digamos, de trabajar con esta población. Por eso quiero aclarar que no es una cuestión solo provincial, sino una cuestión nacional vinculada a políticas postpenitenciarias. Eso por un lado. Por otro lado, también es interesante pensar qué se quiere, digamos, cuando hablamos de políticas postpenitenciarias, porque me parece que lo que sucede es que la gran mayoría de los que piensan en políticas penitenciarias y postpenitenciarias están muy atados y hay como una mirada subjetiva que termina en, en la mirada del delito, ¿sí? Y por ahí en la demanda social, que es entendible, totalmente entendible, ¿sí? De esa subjetividad frente a aquel que nos hizo algo a nosotros o a nuestra familia. Y entonces me parece que los que trabajamos en estas cuestiones tenemos que separar esto, porque si nosotros seguimos, y esto es a título personal y lo asumo, si nosotros seguimos pensando en resolver algunas cuestiones en base a la demanda social, ¿sí? Y esa demanda social hoy es tan negativa y no estoy, y con esto no estoy diciendo que esté mal, ¿no? Vuelvo a repetir, es entendible cuando somos víctimas, ¿sí? Porque nos pasó algo, porque le pasó algo a nuestra familia. Pero los distintos poderes del Estado tienen que mantener una objetividad que aquella persona a quien le pasó algo o a su grupo familiar no la puede tener. En ese sentido sí me parece que hay como un gran desafío de poner esto en el debate y poder analizar políticas postpenitenciarias vinculadas a no pensar de que entra a institutos penales y ya se cumplió la responsabilidad del Estado en esto de determinar quién cometió un delito y frente a ese delito, esta es su pena. Si no queda ahí como una cuestión medio vacía, digamos, y que después en la trinchera, y cuando digo trinchera digo los equipos técnicos, nos cuesta muchísimo trabajarlo en el día a día. En ese sentido, sí me parece que uno de los grandes desafíos de las políticas públicas es poder sentarse en la mesa y poder definir estas cuestiones para poder dar claridad hacia dónde vamos y efectivamente qué queremos frente a esta población. ¿Hola? Escuchamos. Sí, licenciada, la escuchamos. No sé si esa era la pregunta y si crees que está bien respondido. Sí, perfecto, licenciada. Sí, a mí me encantaría saber cómo podemos hacer, o sea, qué tipo de estructura podríamos tener todos los que estamos, o sea, en este caso los letrados, los abogados que trabajamos en forma conjunta con ustedes, cómo podríamos encarar esta problemática y tratar de evitar y dar mejores soluciones y permitir que ustedes también trabajen de otra forma. ¿Qué podríamos hacer o en qué podríamos colaborar o interactuar con la institución? Me parece que es como interesante interactuar haciendo estos aportes, ¿no? De qué sería interesante poder plantear en una nueva ley vinculada a las funciones del Patronato de Internos y Liberados, volver a dejarles en claro que no es una institución de control, ¿sí? Que es una institución que acompaña un proceso, y en ese acompañamiento del proceso también está la libertad de aquel que tiene que cumplir determinadas reglas, en cumplirlas o no, y que eso muchas veces escapa a los equipos del patronato. Uno podría decir que en algún punto lo que nosotros hacemos es acompañar un proceso a aquel que acepta,
¿sí? ese proceso y acepta que nosotros lo acompañemos. Hay otras áreas que son las encargadas de ese control estricto. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, el arresto domiciliario, hay un monitoreo con pulseras electrónicas, que es el programa. El monitoreo se ocupa de ese control. Nosotros acompañamos otro tipo de proceso que va más allá del control. También entendiendo que, y esto para que haya alguna claridad, ahora que toco el tema de arresto domiciliario, la pulsera electrónica no viene a salvar la no fuga de alguien, ¿no? Esto también hay que dejarlo en claro. Se fuga el que quiere fugarse. Nosotros tenemos muchos casos en situación de arresto domiciliario que no tienen pulsera electrónica y que tienen un acompañamiento por parte del patronato y nunca se fugar. Y tenemos gente con pulsera electrónica, que son los mínimos, esto es otro dato no menor vinculado a residencia y a fuga. Tenemos, es un mínimo, te diría que no llega al 1% de todas las personas que han pasado por el programa de pulseras que hayan cometido fuga. Bien, no sé si alguien tiene una pregunta, habilite su audio y pregunte, si no, bueno, comienzo preguntando yo. Licenciada, si no quiere seguir exponiendo, le hago una pregunta. Bueno, agradecerle más que nada por su participación. La tarea del patronato de liberados, por lo menos para nosotros, es algo que no conocíamos muy de primera mano, ¿no? Más allá, si tenemos presente lo que acaba de decir, que ustedes tienen en su órbita de control entre 500 y 560. No nuestra órbita de control. No es control. Nuestra órbita de acompañamiento. Bien, bien. Entonces, ¿eso a qué se debe? Obviamente no creo que me pueda responder con números o algo así, pero se debe al hecho de que no hay tantas condenas, o no hay tantos juicios orales, o porque sabemos que tenemos una población carcelaria bastante importante. A eso apunta mi pregunta. ¿Ustedes tienen un índice, un porcentaje de hechos que se cometen, cuáles son juzgados, cuáles no, y cuáles son posibles o pasibles después de ser resocializados, que es el término que siempre utilizamos nosotros, y usted nos corrige y nos habla de sociabilización, que me parece excelente el término. No entiendo mucho tu pregunta. Nosotros, a ver, la población que tiene el patronato es población que está vinculada a probation, arrestos domiciliarios y libertad condicional, libertad asistida. Vos estás más vinculando tu pregunta a la población carcelaria que se encuentra en las unidades de procesados, penados y demás. Clara la pregunta. Sí, esa es la pregunta, es saber si esos 500, 600 personas que dependen de su órbita, no voy a hacer de control, es por el hecho de que no hay tantas condenas, no hay tantas personas que cumplan su condena. No, no tiene nada que ver. Bien. Porque nosotros tenemos de todo. No te podría responder esa pregunta porque aparte nosotros no llevamos estadística de eso. Lo que nosotros tenemos son muchos condenados, muchos procesados, muchos penados que están en la etapa de prelibertad, libertad condicional. O sea, pero la pregunta de que no hay muchas condenas no te la podría contestar yo, porque mi institución no hace análisis de eso, ni lleva estadística de esos números. Bien, bien. Bueno, más que nada mi pregunta iba orientada en otro sentido, si no es, usted hablaba de sociabilización, y eso es tan interesante como para nosotros que hacemos penal, que somos los abogados penalistas, siempre somos los relegados en este asunto, porque siempre hay un tema de responsabilidad, ¿no? Cuando se comete un hecho ilícito, ¿a quién le cabe la responsabilidad? Al policía que lo detiene, al juez que es corrupto, hablemos de cómo se habla en la sociedad, al saca preso, y entramos nosotros también en el tema de la responsabilidad, o a la persona que comete el delito. A ver, bueno, porque es la mirada social que hoy se tiene frente a esta problemática. Esto de saca preso que les pasa a
ustedes, a nosotros nos pasa esta mirada de cómo podés trabajar con ese tipo de población, porque está la mirada subjetiva de una sociedad que está mirando el delito y no a la persona que, a ver, que tampoco, no la juzgo, ¿no? Por eso hice esa aclaración en varias oportunidades. Se entiende que la sociedad, donde también juega un papel muy importante los medios de comunicación, Totalmente. digo, que esta sociedad tenga esa postura. El gran desafío es cómo las distintas áreas de los distintos poderes tienen una mirada objetiva en la problemática, que tiene que superar la subjetividad que tiene la sociedad. Bien. Licenciada, si me permite otra pregunta, si los colegas no quieren preguntar, voy a hacer preguntas porque me interesa muchísimo, si me permite. Con respecto a la sociabilización, el derecho penal interviene o empieza a funcionar cuando se comete un hecho ilícito. A partir de ahí, después si la persona es condenada, cumple su condena y tiene la posibilidad de acceder a su libertad, comienzan a actuar ustedes como patronato de internos y liberados. El tema es en esa socialización. Ahí te corrijo. En realidad el patronato inicia, o debiera iniciar su trabajo, muchas veces no lo podemos hacer, en cuando la persona está en condiciones ya de prelibertad. O sea, debiera haber como un proceso de institutos penales desde el inicio. Bien. La pregunta es... En determinado momento de la condena, cuando ya está próximo a salir en libertad condicional o libertad definitiva. Bien. Licenciada, con su conocimiento, el tiempo que usted lleva en el patronato, 32 años creo que escuché, si es correcto, ¿a qué se debe esta desigualdad en el hecho de decir las personas que no han tenido una oportunidad, dijo usted hace rato, al inicio, cuando hablaba con Gloria? No se trata de una resocialización, porque no han tenido antes, no han estado insertos en esta sociedad, entonces esa exclusión se debe a que, obviamente, a un tema económico, obviamente, a un tema cultural, a un tema de escolaridad también, y a cuál sería el factor que usted le atribuye hechos delictivos, ¿no? ¿A qué se debe ese inicio de, no sé si me va a entender la pregunta, ¿por qué las personas empiezan a delinquir? Se ha hablado muchísimo, calculo que ustedes tienen. Hay como muchas variables que se entrecruzan para poder hacer este análisis. No hay una determinada cuestión que hace que una persona delinca. Nosotros no podemos decir, es pobre y por eso delinque. Hay muchos pobres que no delinquen. Podemos decir, fue abandonado y por eso delinque. Hay muchos chicos que han sido abandonados y no delinquen. El estudio es muy profundo, es muy interesante. Creo que hay muchas variables que se entrecruzan en estas situaciones, que van desde lo familiar, lo laboral, el ingreso y algunas otras posibilidades que muchas familias no tienen, ¿no? El acceso a la educación, el acceso a viviendas dignas. El análisis es bastante profundo de qué es lo que está pasando y por qué hay tanta delincuencia. Me parece que nos llevaría como muchas horas y horas de... Nos enseñaban en criminología, ¿no? La doctora Prieto, el profesor Herrera Prieto, fue también el profesor en criminología, y se hablaba mucho de la estigmatización, de cómo se revictimiza también a la persona que es estigmatizada, porque cometes un delito, porque vivís en la villa, porque tenés determinadas características físicas. Se suponía en un momento que esa teoría del hombroso ya quedó lejos, pero lamentablemente hoy por hoy se habla de la aportación de cara y eso es real. Vuelve a aparecer en muchas cuestiones, vuelve a aparecer. Sí, totalmente de acuerdo. Así es. Gracias, licenciada. No sé si algún colega tiene otra pregunta, si no estaríamos en condiciones de despedirla, licenciada, y agradecerles por su tiempo. No, yo agradecerles a ustedes por la escucha. Una pregunta, licenciada, antes de que termine. ¿Qué sucede en los casos cuando tiene una persona con arresto domiciliario, con pulsera, por supuesto con el control correspondiente, le doy un ejemplo, termina el tiempo de su prisión preventiva,
no tiene resuelto su situación administrativa, o cómo va, si va a continuar, si va a mantener su estado, ¿en qué condiciones queda, en este caso, con el patronato? O sea, ¿lo mantienen controlado? ¿Cómo hace? ¿Regresa al penal? No, a ver, nosotros entendemos que queda determinación del juez de la causa. Si vos me preguntás mi opinión, y justamente tuve una Sí, no, consulta por eso su vinculada a opinión. esto, es libertad. Si terminó su prisión preventiva, está en libertad. Está en libertad, con lo cual me parece a mí que la decisión de una pulsera, de un arresto domiciliario, que la toma un juez, ¿no? No es una decisión de la que el juez necesita para poder hacer una evaluación de la posibilidad o no de la pulsera electrónica. Entonces, a nosotros lo que nos hacen los jueces es hacernos la consulta de la factibilidad, y va un equipo, trabajador social y psicólogo, ¿sí?, a hacer un análisis tanto del grupo familiar, del lugar donde va a estar, de la persona, y le brinda esa mirada o esta herramienta que es el informe al juez, quien es el que termina determinando, determina el sí o el no por el ingreso al programa de Pulsera. Si vos me preguntás la opinión en relación a quién ha terminado una preventiva, bueno, ustedes son los abogados. Yo, trabajadora social, entiendo que cumplida la preventiva está en libertad definitiva. No obstante eso, el juez puede determinarlo, que ingrese al programa, y el juez será quien determine en calidad de qué se va a mantener dentro de este tipo de programa, que es para aquellos, ¿sí?, que no pueden estar en institutos penales, no pueden estar en una comisaría, y entonces se le da la alternativa de el arresto en domicilio. Muchas gracias. No sé si quedó clara la respuesta. Sí, licenciada, sí, perfecto. Muchísimas gracias. Licenciada, no sé si con respecto a las pulseras electrónicas, le quería hacer una consulta. Las veces que nosotros quisimos, por ejemplo, solicitar que se le aplique a una persona una tobillera electrónica, a los fines que se disponga su libertad, nos dijeron que debíamos comunicarnos con el Patronato de Liberados para saber si contaban ustedes con ese dispositivo o lo tenían a disposición. O sea, no podemos nosotros que se ordene por parte del juzgado una libertad con una pulsera electrónica si no sabemos si ustedes la tienen. Y bueno, muchas no veces... está mal, sí. evitar un trámite que puede quedar en la nada. Nosotros, es verdad que hoy la provincia por convenio cuenta con 140 pulseras electrónicas, de las cuales 136 están siendo utilizadas, ¿sí? 126, yo lo dije en algún momento de la charla, 126 en arresto domiciliario de penados o prisiones preventivas, y 10 para libertades condicionales o libertad asistida. Nosotros hemos tenido la situación de quedarnos cortos en la cantidad de pulseras, sobre todo al inicio de la pandemia, porque también las pulseras se usan para las salidas transitorias. Los jueces de ejecución, el juez de ejecución penal empezó a determinar salidas transitorias con pulseras, con lo cual muchas de las pulseras que eran utilizadas para arresto domiciliario tuvieron que ser derivadas para las salidas transitorias. La provincia ha gestionado, y estamos prontas a recibir 40 pulseras más de Nación, porque esto es un convenio de Nación, y Nación nos manda las pulseras, y en ese sentido siempre va a ser como reducido el cupo, con lo cual no está mal que a ustedes le hagan hacer esa gestión previa, ¿no? Que a los efectos de saber si se va a contar. Muchos de los casos, directamente el juez nos pregunta a nosotros, nos piden los informes de competencia y nos pregunta si se encuentra disponible pulsera, y en muchos casos también el juez decide con custodia hasta tanto haya pulsera.
Perfecto. Gracias, licenciada. Gracias por participar, gracias por brindarnos su tiempo y conocimiento. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Por ahí fue como, es la primera experiencia. Me cuesta mucho amigarme con las redes y la tecnología, es la primera experiencia, muy linda. Agradecerles nuevamente también su interés por este tipo de instituciones, decirles que la puerta de la institución está abierta para cualquier tipo de consulta grupal o personal que tengan, y incentivarlos a este desafío de poder trabajar en conjunto por el bien de nuestra sociedad, ¿no? No uno por ahí, ¿qué se hace con toda esta gente? Me parece que hay mucho por hacer y el gran desafío es poder pensar en una sociedad más justa y equitativa. Así es, licenciada. Muchas gracias. No, gracias a usted.